¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este espacio digital donde hablamos de seguridad, ambiente y calidad. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema muy importante para los prevencionistas en compañía de Lisbeth Vallagan. Lisbeth Vallagan es psicóloga laboral y organizacional, tiene una certificación en formación de personal y actualmente es fundadora de la consultora Vallagan. Bienvenida mi querida Lisbeth, ¿cómo estás? Gracias, Carlos. Muy bien. Gracias por invitarnos a este espacio. Gracias a ti, el tema que hemos escogido es súper interesante lo que está pasando actualmente y lo que ha venido pasando durante todo lo que ha pasado a nivel mundial, ¿no? Con el tema del COVID, con el tema de el proceso de digitalización que realmente ahora es una necesidad. Y vamos a hablar sobre la desconexión laboral, ¿no es cierto? Esta desconexión laboral que muchas veces, bueno, está arraigado desde el punto de vista de la prevención de riesgos justamente a la parte psicosocial, ¿no? Evitamos que los trabajadores lleguen a un burnout, lleguen a un exceso de trabajo y eso es un problema. Así que para eso vamos a hablar contigo que eres la experta en este tema. Así que mi querida Liz, coméntanos primero para todos los que no han escuchado este término, ¿qué es la desconexión laboral y qué implica? Bueno, Carlos, es importante mencionar que existe ya un acuerdo ministerial, el 237 del año 2022, en el que se menciona qué es la desconexión laboral y se establece que es ya un derecho que tiene el colaborador para desconectarse de su trabajo. ¿Esto qué nos quiere decir? Que él no va a atender ninguna comunicación, ninguna orden ni requerimiento que tenga el empleador hacia él en horarios fuera de trabajo. Claro, estableciendo algunas excepciones que se establecen en el Código de Trabajo en el artículo 52, que nos menciona más o menos sobre el tema de por fuerza mayor o casos fortuitos y también por la naturaleza de la empresa. Son los únicos dos casos. Además, esta desconexión tampoco es aplicable para cargos que tengan que ver con directiva o de confianza, es decir, que sus funciones no les permita tener este tipo de desconexión digital como tal. Y además nos menciona que esta desconexión debe ser de al menos 12 horas continuas en un periodo de 24 horas. Si es que la persona no tiene este descanso, es como tú nos habías mencionado, va a tener este tema del burnout, estrés, ansiedad, agotamiento, y no es lo ideal en la actualidad. A raíz de la pandemia, todo lo que vivimos, claro, algunas personas trabajaban mucho más de las 8 horas y no se les pagaba tampoco. Entonces, se estableció este acuerdo a raíz de la ley humanitaria para poder regular estos temas que dejaron libres en esta ley humanitaria. ¿Qué es lo que implica? Como te mencionábamos, el tema de que un control para que solo las personas que tengan o las empresas que tengan en teletrabajo puedan tener esta desconexión laboral y exista un bienestar entre la vida laboral y la vida personal de los colaboradores. Eh, Interesantísimo, me quedo con los dos últimos puntos. ¿Esta desconexión aplica solamente para teletrabajo o Sí, también es para únicamente. el personal que sigue la normalidad de ir a la oficina, tener reuniones presenciales? Mira, lo que pasa es que cuando había personas que estaban en teletrabajo, se decía que no tenían los mismos derechos que una persona que está presencial. La persona presencial puede irse del trabajo y desconectarse totalmente porque no lleva la laptop o la computadora, ¿cierto? Entonces, las personas de teletrabajo estaban presencialmente en su casa. Es por eso que los empleadores o los jefes pensaban que como estaban en sus casas podían atender el teléfono, los correos en cada momento. Entonces, este acuerdo es específicamente para las personas que hacen teletrabajo. Perfecto, clarísimo. Hay algo también que mencionaste y me quedó sonando, es este equilibrio que tiene que haber, ¿no? Justamente entre la vida profesional y la vida personal, que a veces, digamos, en la práctica lo que ocurre es que el trabajador, el colaborador, sale ya de su jornada y de pronto recibe un mensaje de texto, un correo electrónico y, digamos, inconscientemente sigue trabajando y eso obviamente pues ahí comienza la necesidad, ¿no? De tener esta desconexión laboral. Súper interesante. Ahora, en tu experiencia, tú trabajas implementando estos sistemas y obviamente otros elementos de lo que tiene que ver con talento humano, que es amplio y que considero que es fundamental
que se tengan en las organizaciones. Bajo tu experiencia, ¿cuál ha sido el principal obstáculo para implementar esta desconexión laboral? ¿O cuáles piensas tú que son los principales obstáculos? Bueno, como te menciono, los obstáculos se presentaron en la pandemia. En la pandemia era muy difícil que las personas se den este espacio y que los empleadores den este espacio de desconexión. Entonces, el establecer estos límites, porque son límites claros que se deberían establecer, eso era lo más difícil. Pero ¿qué es lo que se tiene que trabajar? Es en una capacitación constante, en que la desconexión es importante, estas píldoras de información también se deben enviar para que tanto la persona como el empleador entiendan que se necesita y que se requiere, porque al final, a largo plazo, si es que no hay esta desconexión, la persona no va a rendir o va a ser bueno en su trabajo, ¿cierto? Entonces, a largo plazo, si es que existe esta desconexión, va a haber mucha mayor productividad realmente. Y además, te comento que en este acuerdo ministerial ya se establece como obligatoriedad que la empresa exista y establezca una política de desconexión. Entonces, a partir del 20 de diciembre del año anterior, se estableció que se debe implementar esta política. Eran 4 puntos súper importantes y bastante básicos que cualquier empresa puede implementarlo realmente. Entonces, por ejemplo, la primera, como te menciono, la capacitación y entrenamiento constante sobre este tema de desconexión laboral, el hacerles que las personas entiendan y que es necesario, y también establecer lineamientos para la formulación de los requerimientos a los teletrabajadores sobre fuera de su horario laboral, es decir, si es que yo le envío un correo a tal hora, ¿a qué hora debo hacerlo? ¿Cuándo debo hacerlo? ¿Y por qué no lo debo hacer? Entonces, esto también es ir educando a los supervisores, a los jefes, a los líderes sobre estos lineamientos. Y también el conocer sobre la tecnología o la información o los medios que utilizamos, la computadora, la laptop, no nos hagan perder este goce de descanso, ¿no? Entonces, establecerles que no pongan alarmas, si es que nos llega un correo fuera del horario de trabajo, no contestarlo. O también el tema del WhatsApp. El WhatsApp también hay un WhatsApp empresarial que lo podemos utilizar, no necesariamente el personal. Y como el último punto que lo establece en esta política también es que se dé un medio o un canal para quejas. Es decir, que estas quejas donde no se han respetado este descanso y las personas, el colaborador, puedan ir donde estas personas que se encargan para poder mencionarles que no se está cumpliendo. ¿Y qué es lo que debe hacer la empresa? Hacer un seguimiento, cambiar y mejorar, porque como te menciono, al final todo es la productividad y si la empresa no está bien, el trabajador tampoco lo va a estar. Bien, el bienestar de la empresa y hay las directrices al menos de la entidad más importante que regula la actividad laboral, que es el Ministerio del Trabajo. Ahora la tarea está en las organizaciones, en primero revisar de qué se trata y luego en la implementación, para no quedar, digamos, solamente en alguna idea que existe y que, bueno, en la práctica realmente no se lleva, ¿no es cierto? Entonces hay que esto fomentarlo, hay que difundirlo. Los profesionales de talento humano tienen que reunirse con la gerencia, ¿no es cierto? Darles la importancia que significa esto de la desconexión laboral y trabajar en campañas continuas de capacitación justamente para poder implementarlo. Ahora es un poco curioso, ¿no? El celular se ha convertido en la compañía de todos los seres humanos que actualmente esa inmediatez que buscamos, eso que queremos revisar y responder inmediatamente todos los correos, todos los mensajes de texto. Eso también es un poco también la conducta del trabajador, ¿no? Un poco cambiar también ese, esos hábitos, ¿no? Que de pronto nos pueden llevar luego a un burnout o a un trastorno en el trabajo. Y súper interesante. Ahora, beneficios que tiene el colaborador. Ya en la desconexión laboral, supongamos que ya se ha logrado implementar, ¿qué beneficios crees tú que tiene no solamente el colaborador o la colaboradora, sino su entorno familiar, ¿no? También se ve beneficiado de esta desconexión. Claro, así es. Mira, realmente hay variedad de beneficios. O sea, la desconexión nos ayuda bastante. Una de ellas es el equilibrio emocional. Si nosotros, como tú bien lo mencionas, como colaboradores, tenemos este equilibrio, nuestra familia también lo va a tener.
Entonces, estableciendo como los límites claros y así nosotros vamos a reducir el estrés, la ansiedad y el agotamiento que va a ser reflejado a nuestra familia. Entonces, hay que tener estos límites, claro, y que nos permite como beneficio un equilibrio emocional. También el tema de la creatividad. Si nosotros liberamos nuestra mente totalmente de la sobrecarga de información, va a dar estos espacios en donde nosotros vamos a ser más creativos, vamos a tener más tiempo para nuestra familia y también es un beneficio también para la empresa el tema del compromiso y la satisfacción laboral. Si yo como colaborador me siento motivado porque tengo este derecho y se está cumpliendo en mi organización, entonces voy a ser bastante leal a mi empresa, ¿no es cierto? Entonces hay estos beneficios y también el otro beneficio que considero que es bastante importante es el tema de la salud física. Entonces, si es que yo tengo esta desconexión laboral, no voy a estar en un tiempo prolongado sentada en mi escritorio o en el lugar que tengo en mi casa para mi trabajo, en el sedentarismo de estar solo en la computadora, ¿no es cierto? Y también nos ayuda a mejorar bastante la concentración, porque es bien sabido que la hiperconectividad nos ayuda, nos disminuye, mejor dicho, nuestra capacidad de concentración. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La desconexión nos ayuda a mejorar nuestra concentración. Eso en cuanto a esos beneficios y beneficios en cuanto a los empleadores, como te digo, mejora la productividad, mejora también el desempeño de las personas, las evaluaciones de desempeño son mucho mejores de los colaboradores. En tema de factores de riesgo psicosocial se disminuye bastante el tema de esta relación familia y trabajo o también el tema del estrés, la ansiedad y el agotamiento. Sí, hay algo curioso, ¿no? Una anécdota que, bueno, en algún momento, o bueno, con lo que estamos ahora, todos los sistemas están realmente digitales, ¿no? Ocurre que a veces en los espacios laborales, ya como todo pueden mandar a través de textos, por WhatsApp, etcétera, se pierde un poco, ¿no? Ese, el conversar, ¿no? Con tu compañero o hacer una reunión y tratar de resolver los problemas, ¿no? Lo queremos a veces, abusamos, ¿no? De este uso de la tecnología para solucionar absolutamente todo. Entonces estamos también, ¿no crees?, perdiendo esa interacción más personalizada con otros compañeros de trabajo. Claro, totalmente. Mira, lo digital tiene tantos beneficios como contras. Uno de esos contras, y recuerdo en alguna capacitación que tuve, en la que se mencionaba que ahora hay estos avatar, que ya no necesitas estar presencial, sino ya en línea, y las reuniones son con avatar, y ya no necesitas este contacto físico como tal, pero somos seres sociales de por sí. Entonces, por algo nosotros necesitamos a las personas que estén a nuestro alrededor, el vernos físicamente. Entonces, totalmente es un contra, pero como te digo, también hay bastantes pro. Excelente. Y bueno, algo para ir terminando y que lo tenía acá, como referencia, ¿no? El no confundir la desconexión con la falta de compromiso, ¿no? Bueno, y lo que hemos hablado también creo que es importantísimo que tanto los líderes los de equipo también entiendan estos conceptos, porque si de pronto el líder no lo entiende, no lo tiene claro y por cumplir sus métricas, de pronto se va a salir de los lineamientos de la desconexión laboral. Entonces ya en la práctica lo que va a pasar es que el colaborador va a tener que hacer un trabajo fuera de su horario de trabajo por cumplir. Y a veces un poco decirle en este caso al líder o al supervisor que no lo va a hacer porque ya no le corresponde. ¿Cómo manejar esta situación o no confundirnos? Mira, es importante mencionarte que nosotros como ecuatorianos y como colaboradores tenemos este paradigma bastante erradicado de que mientras nosotros estemos sentados más de 8 horas somos más productivos, que es totalmente errado. Porque si se sabe y hay estudios en que la persona necesita estos descansos, necesita pausas activas en el transcurso de su horario laboral también, porque no, la concentración no nos va a durar 8 horas totalmente, ni la productividad. Nos cansamos y necesitamos espacios de descanso. Entonces, no podríamos hablar de una falta de compromiso porque nosotros trabajamos las 8 horas, pero en esas 8 horas no quiere decir que somos productivos. Por eso se debe trabajar, o la empresa o la organización debe establecer sus objetivos
sus indicadores por objetivos. Es decir, si yo tengo que cumplir un plan de capacitación hasta este mes de 20 capacitaciones, no depende de si yo estoy sentada en mi escritorio planificando, sino de cómo yo me organizo, cómo yo planifico para que eso se dé. Entonces es por el cumplimiento de objetivos. Se recomienda que se haga eso, ¿no? Y también tomar en cuenta que la persona no es un ser inanimado, sino que tiene vida y necesita los descansos. Entonces, lo que hablábamos, este equilibrio entre vida personal y vida laboral. Entonces, la mente en algún momento, en cierto momento, pide a gritos un descanso. Y es lo que hablábamos del burnout. O sea, si es que no tenemos estos descansos y las personas por querer generar compromiso o que sea evidente que ellos están trabajando, no se dan estos descansos. Entonces, tienen que la empresa generar estos espacios, también permitir que las personas descansen y comprometerse en que se dé este equilibrio. Muy bien, exactamente eso es lo que tenemos que trabajar, ¿no? Y de hecho, lo que te mencionaba, tu área es súper importante para los que hacemos prevención de riesgos laborales, ¿no? Que tiene muchísima relación. Para terminar, ¿qué recomendaciones generales darías para todos los que estamos trabajando en este tema de la desconexión laboral? Eh, Pueden ser un sinnúmero de situaciones que de pronto complican al inicio, ¿no? Pero ¿cómo manejar o qué recomendaciones tú darías para que se haga más fácil esta implementación? Siempre es difícil una implementación. El cambio, hay cierta resistencia siempre de los colaboradores. Pero al ser un tema que beneficia bastante al colaborador, es el llegar por medio de, por ejemplo, las píldoras que te mencionaba, o también darles este espacio de descansos, pausas activas, para que ellos puedan ser conscientes de que el descanso es bueno y dar esta información, ¿no? Y como te menciono, el trabajar por objetivos. El trabajar por objetivos nos permite tener una organización, una planificación bastante estructurada y que no va a necesitar de bastantes horas, sino de las horas, de las 8 horas que nosotros tenemos. Si es que fuera el caso en que no se dé esto, tendríamos que evaluar o analizar bien cuáles son las funciones que tiene el puesto, por qué tiene más funciones, por qué no se avanza en el horario laboral. Entonces, eso nos implica un poco más de evaluación, ¿no? Ir mucho más al fondo. Y las recomendaciones serían esas, ¿no? Y también el estar abiertos a que ahora hay una nueva normalidad. Queramos o no queramos, existe esta nueva normalidad y ya no es como antes y la gente ya no es tampoco la que se sentaba y trabajaba y solo pensaban en el trabajo, sino también en su vida personal y está bien, es totalmente correcto. Muy bien, entonces quitémonos ese paradigma, ¿no? De que el que se queda más tiempo en la oficina es el que más produce. Eso es totalmente falso y realmente la organización del trabajo, los indicadores y todo este tema es súper importante que maneja tu área desde la selección por competencias, ¿no es cierto? Desde ahí nace todo esto. Tiene que ser implementado adecuadamente para beneficio de todos. Yo te agradezco muchísimo, mi querida Liz, por este tema súper, súper interesante. A todos ustedes por escuchar este contenido. Espero que sea de su agrado. Mi querida Liz, te agradezco nuevamente, pues muchísimas gracias por compartirnos este grandioso tema. Gracias a ti, Carlos. Igual espero que les ayude bastante la información que les hemos brindado y gracias por todo el espacio y todo el tiempo que han tenido. Por culpa del fin.